Yo quiero invitarlo en esta mañana para que usted disponga su corazón. Es importante tener disposición en el corazón para recibir con mansedumbre la palabra implantada, porque ella es la que salva el alma, ella es la que transforma nuestra vida, es la palabra de Dios junto con el Espíritu Santo. Amén. Y hace 8 días inicié un tiempo de hablar acerca de mayordomía. Y hace 8 días estuvimos viendo lo importante que es estar contentos, aunque la situación, aunque la circunstancia cambie, es muy importante que nosotros tengamos una actitud de contentamiento con todas las cosas que nosotros recibimos. Y en esta mañana he titulado esta enseñanza mayordomos, no dueños. Pueden repetir los que están aquí conmigo: mayordomos, no dueños. Y quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 6, versículo 21. Mateo capítulo 6, versículo 21. Vamos a ir en esta mañana a la palabra. Mateo capítulo 6, versículo 21. Leemos su palabra en esta mañana en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Vamos a leerlo todos. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Vamos a orar. Padre, en esta mañana venimos delante de tu presencia para darte gracias, Señor, porque hoy nos permites estar congregados, cada uno desde nuestra casa, Señor, pero con un corazón dispuesto. Y yo te pido que a través de tu Espíritu Santo hoy nos hables, hoy reveles tu palabra, ilumina nuestro entendimiento, danos espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento en tu palabra, en nuestro Señor Jesucristo, Señor. Hoy danos inteligencia espiritual, avívanos, Señor, y que esta palabra, Señor, hoy nos pueda motivar, nos pueda impulsar, Señor, para continuar adelante y para seguir adelante en todas las cosas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo, cuando dijo estas palabras en el versículo 21, Él se encontraba dando el sermón del monte, y el Señor Jesús en este texto, a través de su palabra, nos muestra que si tú lees el contexto de Mateo capítulo 6, desde el versículo 19, te vas a poder dar cuenta que el Señor Jesús nos muestra a través de su palabra que existen 2 lugares donde podemos hacer riquezas. ¿En dónde podemos hacer riquezas? ¿En la tierra o en el cielo? O sea que es una decisión la cual debemos tomar, y Él hace una explicación que las riquezas de la tierra son temporales, que son pasajeras, pero que las riquezas del cielo son eternas. Así que es muy importante que podamos permitirle hoy a la palabra, y este texto, el Señor Jesucristo nos dice que nos deja ver en este texto cómo el alma, o sea, cómo los deseos del corazón siempre están dirigidos hacia el dinero. Te lo voy a volver a repetir. El Señor Jesucristo nos deja ver aquí en este texto cómo el alma, o sea, recuerde que en el alma están ¿qué? Están los pensamientos, ¿cierto que sí? Está la razón, están los sentimientos, la emoción. O sea que este texto nos permite ver cómo el alma, cómo los deseos del corazón siempre están dirigidos hacia el dinero. Y si nosotros como creyentes no renovamos, no restauramos nuestra alma con respecto al manejo del dinero y las posesiones materiales, podemos desviarnos. El apóstol Pablo en todas las cartas habla acerca del peligro, cómo nos desvía el dinero de ese camino de la fe. Y entonces es muy importante ser conscientes de lo que la palabra del Señor nos enseña, porque si no renovamos, si no restauramos nuestra mente, podemos desviarnos. ¿Por qué? Porque la mente
tiene la tendencia a creer que todo lo que recibe es suyo. La mente tiene la tendencia a creer que todo lo que recibe es suyo gracias a su esfuerzo, ¿cierto? Y que puede disponer de todo lo que recibe a su antojo, y no es así. ¿Por qué? Porque tan solo somos mayordomos y no somos dueños. Entonces, es por eso que usted ve que las personas siempre tienen esta expresión: esto es mío, ¿ya? Entonces, cuando una persona se expresa así, de esta forma, es porque todavía no ha renovado su mente y su pensamiento con respecto al dinero y con respecto a los bienes materiales. Y debemos saber, debemos conocer cómo Dios ve el dinero. ¿Alguna vez usted se ha preguntado cuál es el pensamiento de Dios con respecto al dinero? Y el objetivo en esta mañana, el propósito con esta enseñanza, es que tú y yo podamos descubrir cómo Dios ve el dinero. Y quiero decirte en esta mañana, voy a ser un poco sincero, si vamos a la palabra de Dios podemos deducir que tu dinero no es tuyo, que tu dinero es de Dios. Y aunque lo hayamos trabajado, el dinero sigue siendo de Dios. Y necesitamos crear esa conciencia, porque cuando nosotros creamos esa conciencia y nosotros renovamos nuestra mente y nuestro pensamiento con respecto a lo que dice la palabra de Dios, muchas cosas se van a simplificar en nuestra vida. Quiero que vayamos a otro texto. Este texto me habla muchísimo, Proverbios 23:7, y ojalá usted lo subraye y usted medite en este texto de día y de noche. Proverbios 23:7 dice la palabra del Señor: porque como él piensa en su corazón, así es él. Voy a volver a repetírselo: porque como él piensa en su corazón, así es él. Así que es muy importante entender lo que la palabra nos dice. O sea, que todo lo que está establecido en nuestro pensamiento, en nuestra mente, eso es lo que nosotros finalmente, en eso nos vamos a convertir. De esa manera nos vamos a comportar. De acuerdo a nuestro pensamiento van a venir actitudes, y no podemos olvidar que tenemos una responsabilidad como creyentes. Y es que con la ayuda del Espíritu Santo debemos hacer algo con nuestra alma y algo con nuestro cuerpo. Yo quiero que lo diga conmigo: no puedo olvidar que debo hacer algo con mi mente y con mi cuerpo. ¿De acuerdo? Necesitamos establecer ese pensamiento, ¿ok? Recordemos que el alma, ¿qué es el alma? El alma es la mente, es el intelecto y son las emociones. Por eso en el texto de Mateo 6:21 el Señor Jesucristo nos deja ver cómo el alma, cómo los deseos del corazón tienen una tendencia. ¿Hacia qué? Hacia el dinero. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos que el nuevo nacimiento, ¿dónde es el nuevo nacimiento? Es solo en el Espíritu. ¿Ya? El nuevo nacimiento no es ni en nuestra alma y no es en nuestro cuerpo. Por eso, como creyentes, tenemos esa responsabilidad de hacer algo con el alma y de hacer algo con el cuerpo. El nuevo nacimiento solo es en nuestro espíritu, y por esa razón necesitamos hacer algo con nuestra mente, necesitamos hacer algo con nuestro intelecto, necesitamos hacer algo con nuestras emociones. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios que tenemos que hacer? Necesitamos renovarla. Y el Salmo 23 dice: confortarás mi alma. Y la palabra confortar está hablando de restaurar, o sea, está hablando de renovación. El rey David en el Salmo 23 estaba hablando acerca de la importancia de renovar nuestro pensamiento. Ahora, volvamos a nuestro texto de Proverbios 23:7, y nos dice que como piensa una persona, así es él. Y esta es la razón por la cual necesitamos renovar nuestras mentes con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no pensemos como piensa el mundo. Y en este caso estamos hablando específicamente ¿de qué? Del dinero. O sea que nosotros como creyentes tenemos que renovar nuestro pensamiento con respecto al dinero. ¿Por qué? Porque en el mundo donde fuimos formados intelectualmente y donde fue desarrollado nuestro intelecto, el mundo piensa que el dinero es suyo, ¿cierto que sí?
y el mundo piensa que puede hacer con el dinero lo que quiera. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios con respecto al dinero? La palabra del Señor nos enseña que no somos dueños, sino somos mayordomos. ¿Puede decirlo conmigo? No soy dueño, soy mayordomo. Y la pregunta en esta mañana es: ¿cómo podemos renovar o cómo podemos restaurar nuestras mentes, nuestras emociones, nuestro intelecto? ¿Cómo podemos nosotros transformar esos deseos del corazón? Esa sería la pregunta a resolver en esta mañana. Y sabe que el apóstol Santiago nos da la respuesta, y ojalá usted la anote y se aprenda ese texto. Santiago capítulo 1 versículo 21. Ahí el apóstol Santiago nos enseña, nos da la estrategia de cómo podemos renovar o restaurar nuestra mente, nuestras emociones, el intelecto, todos los deseos que hay en nuestro corazón. Santiago capítulo 1 versículo 21 dice: recibiendo con mansedumbre la palabra implantada. Entonces nuestro énfasis este año es transformados, transformación. Entonces, ¿cómo podemos comenzar a ser transformados y cómo nuestra mente comienza a ser restaurada y renovada? Dice que recibiendo con mansedumbre la palabra implantada. Diga conmigo: recibiendo con mansedumbre. O sea, ¿qué está diciendo el apóstol Santiago? Que necesitamos tener ¿qué? Disposición para recibir la palabra. Ahora, yo quiero decirle algo, que para usted recibir la palabra, usted no puede estar entretenido en otras cosas. Usted tiene que sentarse, disponer su corazón, su mente y su oído para recibir la palabra, para que la palabra sea implantada. Recuerda que cuando Jesús fue a visitar a Lázaro, a María y a Marta, ¿quién estaba afanada? ¿Quién estaba afanada? Marta, Marta, porque estás afanada y turbada. Pero María ha escogido la mejor parte. O sea, ¿qué escogió María? María escogió recibir con mansedumbre la palabra implantada. Así que déjame decirte algo. Si usted no se dispone y no saca este tiempo en su casa, hoy que su casa es la iglesia, para recibir con mansedumbre la palabra implantada, y usted está haciendo algo diferente, una actividad diferente de no recibir la palabra, usted está perdiendo el tiempo. Porque solo oír la palabra, usted está recibiendo una información, pero la palabra no está siendo implantada dentro de ti. Así que si realmente queremos ser transformados, necesitamos recibir. O sea, corporalmente necesitamos tener una disposición de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu y de nuestra mente. Y dice: la cual puede salvar, recibiendo con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar. Y la palabra salvar en griego significa renovar, significa restaurar. O sea, ¿qué es lo que el apóstol Santiago nos está diciendo? O sea, que si no hay una disposición, si no tenemos un corazón dispuesto, enseñable, para que la palabra que estamos escuchando sea implantada en nuestro corazón, nunca nuestra mente será renovada, nunca nuestra mente será restaurada. Entonces, recuerda lo que dice Proverbios: porque como él piensa en su corazón, así es él. O sea que seguirá siendo la misma persona, no habrá un cambio, no habrá una transformación. Entonces, y cuando la palabra de Dios hace referencia a restaurar, ¿sabe a qué está hablando la palabra del Señor? Está hablando acerca de devolvernos al original. Yo quiero hacer una pregunta: ¿qué es lo que uno tiene que hacer para cuando uno tiene un computador en uso y uno quiere borrar toda la memoria? ¿Cómo se llama eso? Formatear, ¿cierto que sí? O sea que esa es la manera de restaurar un computador y que quede original su memoria sin tener nada almacenado. ¿Es así? De la misma manera es lo que el apóstol Santiago está diciendo. O sea, si tú quieres volver a original, o sea, necesitamos formatear nuestra mente, necesitamos quitar todas aquellas cosas que fueron colocadas en el transcurso de nuestra vida. ¿Para qué?
Para que de esa manera nuestra alma pueda ser salva y se pueda establecer, la palabra de Dios pueda ser implantada en nuestra vida y podamos ser transformados. Y recuerde que estamos hablando que para poder caminar en línea con la palabra de Dios necesitamos renovar nuestra mente, y en este aspecto estamos hablando acerca de ser buenos mayordomos. Entonces necesitamos pensar como Dios piensa, no como el mundo piensa. Y la única forma y la única manera de renovar o de restaurar la mente es recibiendo con mansedumbre la palabra de Dios. ¿Puede decirlo conmigo? Diga conmigo: recibiendo con mansedumbre la palabra de Dios. Aleluya. Entonces diga conmigo: necesito pensar como piensa Dios y no como piensa el mundo. Pero mientras la palabra no sea implantada, mientras no tenga esa actitud de recibir la palabra, entonces nunca vendrá transformación. Y el apóstol Pablo lo dice en Romanos 12, capítulo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos. ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabe? Muchas veces uno es criticado como pastor porque uno le dice a las personas: mira, vamos a empezar el tiempo de la palabra, siéntate, presta atención. Y muchos lo tildan a uno de exagerado. Es que usted es exagerado. Es que usted no permite nada. No se trata de eso. Se trata de que para ser transformados necesitamos tener una actitud como de disposición. Y si no, estamos perdiendo el tiempo. Aleluya. Entonces necesitamos restaurar nuestra mente. Necesitamos pensar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y no de acuerdo a lo que dice el mundo. Entonces volvamos a nuestro texto base. Mateo capítulo 6, versículo 21. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará ¿qué? Vuestro corazón. Entonces, ¿qué nos enseñó el mundo? Que teníamos que ir detrás de ¿qué? Del dinero. Que para ser importantes, que para ser reconocidos, ¿qué necesitamos? Dinero. O sea que se estableció un argumento mental en nuestra vida y desde ahí empezamos a desarrollar nuestra vida. ¿Es así? Pero ahora entendemos que esa no es la verdad, que eso es la mentira del mundo y que hay una verdad diferente. Y es que existen tesoros ¿en dónde? En la tierra y tesoros en el cielo. Y que yo tengo que decidir dónde voy a hacer mi depósito. ¿Y dónde quiere usted hacer su depósito? ¿Dónde quiere usted que esté su tesoro? ¿Aquí en la tierra? Porque es que el tesoro de la tierra es temporal, es pasajero. Cuando Cristo venga por su iglesia, todo lo que tenemos hoy, ¿dónde se va a quedar? Aquí. Y si usted nunca hizo un depósito allá en el cielo, cuando llegue, ¿qué va a encontrar? Vea, cero pollito. No va a encontrar nada. No va a poder disponer de nada. Entonces necesitamos enfocarnos en lo que es verdaderamente importante y necesitamos establecer la palabra de Dios en nuestro corazón. Y cuando yo hablo de nuestro corazón, estoy hablando de nuestro espíritu. Ahora, nuestro espíritu tiene una voz y nuestro espíritu también tiene una mente. Y ahí es donde se tiene que establecer la palabra de Dios. Cuando yo implanto la palabra de Dios en mi espíritu, entonces mi espíritu va a influenciar sobre mi alma, sobre mi mente y mi intelecto, y entonces actuaré de acuerdo a esa influencia. Entonces Jesús quiso decir que lo que nosotros hacemos con nuestro dinero y con nuestras posesiones materiales revela cuáles son nuestras prioridades. Se lo voy a volver a repetir. Estamos basados en Mateo 6, 21. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también ¿qué? Vuestro corazón. ¿Qué quiso decir Jesús? Que lo que yo hago con mi dinero, que lo que yo hago con mis posesiones materiales, eso revela cuál es mi prioridad. Entonces, revela en dónde estamos poniendo nuestro mayor esfuerzo y necesitamos examinarnos. En pocas palabras, lo que Jesús nos quiso decir es que donde invertimos nuestro dinero, donde invertimos nuestro esfuerzo, es allí donde está
nuestro corazón. ¿Sabe que muchos invierten todo su esfuerzo y su dinero en las cosas del mundo? Y estamos atravesando tiempos difíciles. Y es muy importante tener claro el concepto de mayordomía en este tiempo. Es muy importante ser buenos mayordomos. Debemos tener claro que solo somos administradores de las cosas de Dios. Yo quiero que me ayude, diga conmigo: solo somos administradores de las cosas de Dios. Diga conmigo: no soy dueño, soy un administrador. Y por esa razón podemos ser generosos. ¿Cierto que usted puede ser generoso con lo que no es suyo? Si usted tiene $1.000.000 que alguien le dio a guardar y esa persona le dice: oye, yo quiero que cojas ese $1.000.000 y lo des, ¿tú lo puedes dar? ¿Tú te preocupas de que ese dinero lo diste? No, porque el dinero no es tuyo. ¿Me estoy haciendo entender? O sea que yo puedo ser generoso con lo que no es mío, porque finalmente no va a afectar mi presupuesto. Cuando yo he renovado mi pensamiento y mi mente, yo puedo ser generoso. Definamos lo que es la palabra mayordomo para que usted entienda lo que quiero establecer en esta mañana. Mayordomo es ser un buen administrador de las cosas de Dios. Y por medio de la palabra aprendemos a ver el dinero y su uso. Por eso debemos concientizarnos. Necesitamos crear una conciencia que el dinero que ganamos, Dios tiene un propósito con ese dinero. Y por esa razón, cuando yo recibo ese dinero, lo primero que debo tener claro es para qué lo voy a usar. Y debo preguntarle al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga con este dinero? Y yo le pregunto en esta mañana: cuando usted recibe el dinero, ¿usted qué hace con él? Usted le pregunta al Señor: Señor, ¿tú qué quieres que yo haga con este dinero? Porque cuando yo tengo cuidado de esto, estoy reconociendo que solo soy mayordomo y no soy dueño. Estoy reconociendo que no soy el dueño de mi dinero, sino que soy un mayordomo. Entonces puedo estar confiado de que nada me falta, porque Él es mi pastor, porque no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios me dará conforme a sus riquezas en gloria. Pero viene temor cuando yo nunca tengo en cuenta a Dios con mi dinero, como lo estoy usando como yo quiero. Entonces va a venir temor e inseguridad. ¿Por qué? Porque tú no le estás dando el uso correcto al dinero. Pero cuando tú tienes en cuenta a Dios y tú eres generoso, tú puedes estar confiado. ¿Por qué? Porque tú has usado tu dinero de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y de acuerdo a lo que Dios quiere que tú hagas con él. Entonces eso me hace crecer en fe, eso me hace crecer en confianza, eso me genera seguridad. Ageo 2:8. ¿Alguien puede decir amén allá? O ayayay. ¿Ah? ¿Qué va a decir? ¿Amén o ayayay? Ageo 2:8. Ageo capítulo 2 versículo 8 dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿De quién es el dinero? ¿De quién es el oro? Entonces, cuando yo lo recibo, ¿qué es lo que debo hacer? Preguntarle a Él lo que voy a hacer con ese dinero. O sea que en este orden de ideas, si el dinero no es nuestro, entonces el dinero que sale de nosotros no va a afectar nuestros ingresos. ¿Por qué? Porque no somos dueños de nada. Todo ha sido un regalo de Dios para administrarlo bien. Aleluya. Que lo voy a volver a repetir. Está muy fuerte la palabra hoy, mucho silencio. No somos dueños de nada. Todo ha sido un regalo de Dios para administrarlo bien. ¿Ah? O sea que todo lo que Dios te ha dado es para que lo administres bien. Y si tú lo administras bien, ¿sabe qué hace el Señor? Te va a dar más, porque te conviertes en una persona confiable. Diga conmigo: cuando yo soy generoso, me convierto en una persona confiable para Dios. ¡Wow! Extraordinario eso. ¿Ah? O sea que
yo les hablé la semana pasada acerca del contentamiento. O sea que cuando yo renuevo mi mente con respecto a la palabra de Dios, nuestro gozo y nuestro contentamiento no puede venir del dinero ni de las cosas materiales. ¿De dónde entonces viene mi contentamiento? Mi contentamiento viene de mi relación con el Señor. O sea que cuando yo tengo claro esto, si el Señor me pide más de lo que yo debo dar, ¿puedo hacerlo con confianza? Claro, porque el dinero es de Él. Y de esa misma manera, Él me va a proveer conforme a sus riquezas en gloria, porque de Él es el dinero y de Él es el oro, y nada me faltará. Aleluya. Entonces, en lo natural, un administrador no se carga por los gastos de la empresa. ¿O sí? Administradores de empresa, ¿usted está puesto para administrar? Y usted no se preocupa por los gastos de la empresa, porque un administrador es consciente que una empresa genera gastos. ¿Quién es el que se preocupa? Es el dueño el que le dice al administrador: oye, los gastos están un poco altos, disminúyalo, ¿cierto? Entonces los recursos que recibimos son para nuestro uso y para llevar a cabo el plan de Dios para nuestra vida. O sea que si yo aprendo a ser generoso, Dios nos va a dar mucho más allá, abundantemente, de lo que podemos pedir o lo que podemos pensar. ¿Por qué? Porque cuando tú eres generoso, dice el Señor, puedo confiar en Él, puedo darle más, porque si le doy más, esa persona, ese hombre, esa mujer va a impulsar mi obra. ¿Te quieres convertir en una persona confiable para el Señor? Ahora, no solo somos administradores de los recursos económicos, somos administradores de nuestra familia, somos administradores de nuestros hijos y de nuestro cónyuge. Todo le pertenece a Dios y daremos cuenta a Dios de cada una de estas áreas. Estamos administrando las cosas de Dios. A veces he tenido algunas diferencias con mis hijos y ellos me dicen: pero ¿por qué? Si yo ya he crecido, si yo ya soy mayor de edad, ¿por qué usted no me permite esto? ¿Y sabe cuál ha sido mi respuesta? Hijo, mientras tú estés en mi casa, yo soy un mayordomo, un administrador de esta casa, y si yo te permito hacer lo que tú quieres, entonces yo soy el que le voy a dar cuentas a Dios y yo soy el perjudicado. Entonces yo, a través de la palabra de Dios, he creado una conciencia en mis hijos, en mi esposa, en mi casa, que yo soy mayordomo. Dios me dio una responsabilidad. Por esa razón, en casa no se puede hacer lo que uno quiere. En casa se hace lo que dice la palabra de Dios. Ni siquiera lo que yo digo, sino lo que dice la palabra de Dios, porque todos nos sujetamos. Y el Señor me va a pedir cuenta de mi familia, el Señor me va a pedir cuenta de mis hijos, el Señor me va a pedir cuenta de mi esposa, el Señor me va a pedir cuenta de mi dinero, el Señor me va a pedir cuenta del ministerio, de la iglesia y de cada persona. Así que si tu hijo te pregunta: ¿por qué no puedo salir de casa? ¿Por qué no puedo hacer esto? Hoy te estoy dando la respuesta. Tú lo sientas y de acuerdo a la palabra tú le dices: yo soy un administrador de Dios y yo tengo que dar cuentas por ti. El día que salgan de casa, ellos se convierten en administradores y responsables delante de Dios. ¿Ya? Entonces todo lo que tenemos es de Dios. Tus hijos, ¿de quién son? De Dios. Tu esposa, ¿de quién es? De Dios. Tu esposo es de Dios. Hasta el perro es de Dios. ¿Cómo la ve? Por eso hay que cuidarlos. Usted dice: usted es responsable del perrito en su casa, bañarlo, peinarlo, darle comer, porque usted le va a dar cuentas a Dios por eso. Porque todo lo que tenemos el Señor nos lo ha dado. Entonces tenemos que hacer una conciencia de que le vamos a dar cuentas a Dios. Recordemos que no somos dueños. ¿Qué somos? Mayordomos. ¿Puede decir conmigo: no soy dueño, soy mayordomo? Ahora yo te lo voy a mostrar en esta mañana por la palabra de Dios. Dios creó todo, aún el trabajo que tenemos. Todo ha sido un regalo de Dios. ¿Sabe que el trabajo fue creado por Dios? Desde el comienzo. Así que el mayor mensaje que Dios nos puede dar sobre el dinero es que no es nuestro, sino que es de Él. Que la familia no es nuestra, es de Él. Los hijos no son nuestros, es de Él. Nuestro cónyuge no es nuestro, es de Él. Dios es el dueño de todo. Y mi objetivo en esta mañana con esta enseñanza es establecer que desde el principio Dios es el dueño de todo.
Dios es el dueño de todo. Dios creó el trabajo, Dios creó el dinero, Dios creó la remuneración. Y la palabra de Dios nos muestra que Dios lo creó absolutamente todo. Dios creó los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1. Aleluya. Mayordomos, no dueños. Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra del Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aleluya. Su palabra nos muestra que Dios invirtió su tiempo. Dios hizo una inversión. Y cuando una persona hace una inversión, se convierte en ¿qué? En dueño de lo que ha invertido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué hizo el Señor? El Señor invirtió su tiempo, invirtió sus ideas, invirtió su diseño. ¿Para qué? Para crear esta tierra, para crear este universo. Y esta es la razón por la cual todo lo que hay aquí, ¿de quién es? De Él. ¿Ya? Y hay algo que me quedó marcado. Quien invierte es el dueño. Quien invierte es el dueño. Dios invirtió en esta tierra. Ese es el principio. Quien invierte es el dueño. Salmos 24. Salmos capítulo 24, versículo 1 al 2. Salmos 24, versículo 1 al 2. De Jehová es la tierra. ¿De quién es la tierra? Y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Aleluya. La palabra de Dios es extraordinaria. Ella nos habla y nos enseña sobre todos los temas. Dios es el dueño. Todo lo que hay en esta tierra, ¿a quién le pertenece? A Dios. Y eso nos incluye a nosotros. Por esa razón, nosotros no podemos hacer nada con nosotros mismos. Nosotros debemos tener en cuenta al Señor y preguntarle: Señor, he pensado hacer esto, ¿estás de acuerdo? Porque tenemos un dueño, le pertenecemos a Él. Fue Dios quien construyó todo. Y la creación misma, o sea, el que invierte, el que crea las cosas, establece dominio. O sea que el que invierte, ¿qué recibe por su inversión? Recibe dominio, recibe autoridad y posesión de lo creado. Y eso es lo que Dios tiene sobre esta tierra. Tiene dominio, tiene autoridad y tiene posesión sobre la tierra. Él es el dueño de todo. Entonces, por ser dueño de todo, puede ejercer dominio. Puede decir: esto es mío. ¿De acuerdo? Todo lo creado declara que Dios es el dueño de todo. La tierra le pertenece a Dios. Dios creó todo, creó al hombre y le dio un trabajo. El trabajo que Dios le dio al hombre fue gobernar y administrar un jardín. Entonces, ¿quién creó el trabajo? Dios. El lugar donde tú trabajas, ¿quién te dio ese trabajo? Dios. Porque tenemos que aprender a reconocer y a establecer de dónde vienen las cosas. Yo todas las mañanas yo reconozco al Señor y le digo: Señor, gracias por el trabajo que me has dado. El trabajo que el Señor me dio es un trabajo espiritual. Y le digo: Señor, gracias porque este trabajo proviene de ti. Allá donde tú estás trabajando, donde Dios te puso, ese trabajo te lo dio el Señor. Entonces, Dios estableció al hombre desde el comienzo de las cosas, nos estableció como mayordomos. Génesis capítulo 2, versículo 15. Vaya ahí. Génesis capítulo 2, versículo 15. Aleluya. Aleluya. Génesis capítulo 2, versículo 15. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. O sea que Dios le dio un trabajo al hombre. ¿Y cuál fue ese trabajo? Fue un trabajo de administración, fue un trabajo de gobierno, o sea, mayordomía. Dios puso allí al hombre en este jardín para que trabajara, le asignó una tarea. Y yo vengo a decirte algo en esta mañana: hasta el día de hoy nada de eso ha cambiado. Es Dios quien creó el trabajo, es Dios el que asigna tareas. O sea que el trabajo que tienes es Dios quien te lo ha dado. ¿Y es para qué?
para que tú seas un buen mayordomo de ese trabajo donde Dios te ha puesto. O sea que el dinero que tú recibes como retribución de tu trabajo tiene un propósito, y por esa razón debemos tener muy claro el uso que le vamos a dar a ese dinero. Y si entendemos que Dios me dio un trabajo, me asignó una tarea, significa que yo debo reconocer a Dios en todas las cosas. Volvamos a Génesis. Adán, este hombre, cuando fue puesto en el jardín, todo lo podía usar, pero había algo que debía tener muy claro, y era que nada era de él. Y cuando yo estaba sacando esta palabra, recordé el tiempo cuando mi esposa trabajó de interna 3 años con un señor en Bogotá. Mi esposa trabajó como ama de llaves, y ese señor tenía una casa muy hermosa, una casa tenía 5 chimeneas, tenía 3 salas, tenía una cocina estupenda. Y sabe que mi esposa era la mayordoma de esa casa, y ella podía disponer de todo eso. O sea, muchas veces con ella prendimos la chimenea, muchas veces con ella nos tomamos una copa de vino en ese lugar, pero éramos conscientes que nada era de nosotros, pero podíamos disfrutar de esa casa. De la misma manera, Dios nos ha puesto aquí en la tierra para disfrutar de todo lo que Él ha creado, pero no podemos olvidar el principio que nada es nuestro. ¿Por qué? Porque si yo establezco ese principio en mi vida, voy a aprender a ser una persona generosa siempre con el Señor. Amén. Entonces, pero nos damos cuenta que el hombre no estableció, no implantó su palabra en su espíritu, y por esa razón el hombre perdió lo que tenía. Génesis capítulo 3 versículo 24. Génesis capítulo 3 versículo 24. Dice: echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora, quiero hacerles una pregunta en esta mañana. ¿Por qué sabemos que Adán no era el dueño? Según lo que dice Génesis 3:24. ¿Por qué? Porque cuando pecó Adán, ¿qué pasó? Lo echaron. Diga conmigo, lo echaron. Uno no echa a alguien quien no es el dueño, ¿cierto que sí? Uno echa a quién, al trabajador. ¿Es así o no? O sea que la palabra se encarga de mostrarnos una vez más y ratificarnos que ¿quién era el dueño de ese huerto? Dios. Y al ser quitado Adán, se hace evidente que nada era de él. ¿Cómo salió Adán del huerto? Sin nada. Como diría el dicho, con una mano adelante y con otra mano atrás. O sea que podemos darnos cuenta que ellos no eran los dueños porque no pudieron llevarse nada con ellos. El huerto era de Dios y el hombre fue expulsado y pierde su trabajo. Y no es lo que sucede en lo natural. No, cuando una persona comete un error o comete un delito, una infracción en una empresa, ¿qué le sucede? Lo echan, lo sacan, ¿cierto? ¿Es así o no? Entonces se da cuenta que las cosas, la misma palabra del Señor se encarga de mostrarnos cómo se manejan las cosas. Entonces Dios echó a Adán de lo que era de él. O sea que las posesiones materiales, las riquezas de este mundo son efímeras. O sea que vinimos sin nada y sin nada nos iremos de este mundo. Esta semana estaba viendo un documental donde encontraron un sarcófago de una persona muerta, y dentro de ese sarcófago encontraron las cosas que le habían depositado en ellas. ¿Y sabe por qué hacían eso en la antigüedad? Porque ellos creían que después de la muerte había otra vida y que esa persona iba a necesitar de esos bienes materiales, de ese dinero, de esas cosas para poder sobrevivir al otro lado. Pero al abrir ese sarcófago nos revela que las cosas no son así. Nadie se puede llevar nada de este mundo, pero existe una riqueza espiritual que nos espera en el cielo. ¿Ya? Entonces, así que aunque no lo queramos pensar, ¿cierto? La muerte nos va a llegar un día a todos.
y por esa razón debemos soltar lo que no nos vamos a poder llevar. Quiero que vaya conmigo a Eclesiastés 5:15. Eclesiastés 5:15. Eclesiastés 5:15 dice: como salió del vientre de su madre, ¿cómo salió? Desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene su trabajo para llevarse en su mano. Recuerda que somos un espíritu y el espíritu nunca muere, y que este cuerpo, ¿qué es? Es un tabernáculo, es un templo donde habita nuestro espíritu, y aún este cuerpo, ¿dónde se va a quedar? Aquí en la tierra. O sea que no nos vamos a llevar absolutamente nada. Entonces quiero volver a mi texto base. Quiero volver ahí a Mateo capítulo 6 versículo 19, donde el Señor Jesucristo nos habla dónde estamos haciendo tesoros. ¿Estamos haciendo tesoros aquí en la tierra o estamos haciendo tesoros en el cielo? Ahora, no significa que el dinero sea malo y que no podamos trabajar, ahorrar y ser buenos administradores. No, Dios espera que seamos buenos administradores, pero ¿en dónde estamos colocando nuestro empeño, nuestra fuerza? ¿Solo en las cosas de este mundo o también estamos colocando nuestro empeño en las cosas espirituales? Es muy importante establecer y tener eso claro en nuestra mente. Entonces, todo esto nos muestra que hay un propósito con las cosas que ganamos en esta tierra. Por esa razón debemos preguntarle a Dios qué debemos hacer con el dinero que ganamos y las posesiones que tenemos. Todo es de Él y debemos preguntarle: ¿qué quieres tú que yo haga con lo que me has dado? Y yo recuerdo que cuando mi papá pastoreaba, y él tenía aproximadamente mi edad, tenía 45 años, la iglesia donde estaba pagaba un arriendo. Y el lugar donde estaba el templo era de un hermano que se congregaba ahí. Y este hermano una vez tuvo un sueño de que había sucedido el rapto de la iglesia, y él comenzó a subir hacia el cielo, a caminar hacia el cielo, y él veía cómo los hermanos de la iglesia también subían al mismo tiempo con él. Pero de un momento a otro él comenzó a ver que unos hermanos se le empezaron a adelantar y él empezó a rezagarse. Y entonces él dijo: ¿por qué me estoy quedando? Y cuando se dio cuenta era porque todos sus bolsillos estaban llenos de mucho dinero, y ese dinero le causaba un peso y no lo dejaba subir. Entonces él quería ir a la misma velocidad que iban los demás hermanos. ¿Sabe qué empezó a hacer? A sacar todo el dinero de sus bolsillos, todas las monedas, y él se dio cuenta que en la medida que él se deshacía ese dinero, más rápido comenzó a subir al cielo. Y el Señor le habló y le dijo: yo quiero que tú siembres ese lugar donde está la iglesia para tu obra. Y al otro día él fue a buscar al pastor. El pastor era mi padre, y le dijo: pastor, vengo a decirte, el Señor me dijo que tenía que sembrar esto para la obra de Dios. ¿Cuánto podemos ser sensibles? Porque las posesiones materiales y el dinero que Dios nos da, claro, es para nuestro beneficio, para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, pero hay un propósito mayor. ¿Y sabe cuál es? Impulsar la obra de Dios. Y cuando tú tienes esa sensibilidad y tú eres generoso, entonces Dios te va a confiar mayores cosas. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él sabe que tú te vas a convertir en una columna para su obra. Entonces Él te va a dar más. ¿Cuántos quisieran ser esas personas confiables para el Señor? Entonces somos mayordomos, no somos dueños. Primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6 versículos 7 al 10. Primera de Timoteo capítulo 6 versículos 7 al 10. Dice: porque nada hemos traído a este mundo. A ver, yo quisiera que me levanten la mano en esta mañana. ¿Qué trajiste cuando naciste? Nada, ¿cierto? Dice: y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos como contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, ¿qué pasa? Caen en tentación y lazo. Recuerda lo que les dije, ¿qué hace el dinero? Atrae y nos puede desviar de la fe, ¿cierto? Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea que si yo no renuevo mi alma con respecto al dinero
el dinero me puede desviar, no porque el dinero sea malo, no, lo necesitamos para nuestro uso, para caminar en victoria, para impulsar la obra de Dios. Pero si yo no renuevo mi pensamiento con respecto al dinero, yo puedo ser desviado y me puedo perder porque me enfoco incorrectamente. Por esa razón debemos tener una conciencia clara que nada es nuestro, y eso nos evitará caer en codicia, eso evitará que nos desviemos, que nos extraviemos de nuestra fe, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que el dinero sea malo, sino el amor. Está hablando de lo que le dije en un comienzo, está hablando acerca de los deseos del corazón, del deseo de la carne, que es contra el espíritu. Entonces es muy importante de establecer esa conciencia clara. Y si nosotros tenemos claro que nada es nuestro, ¿cómo va a estar nuestro corazón? Vamos a tener un corazón sano, ¿ya? Porque con el conocimiento de que somos mayordomos, ¿cierto? Sabemos que hemos sido llamados a administrar las cosas de Dios, que hemos sido llamados a administrar la propiedad de otra persona, en este caso de Dios. Y con la revelación de que somos mayordomos, debemos tener algo claro: los mayordomos gozan de las cosas que se administran. Y quiero darles un ejemplo en esta mañana. El mayordomo goza de las cosas que administra, o sea que un mayordomo tiene beneficios. Y quiero que veamos un ejemplo bíblico. Quiero que veamos un poquito, sin profundizar mucho, veamos la vida de José. Génesis capítulo 39 nos relata la historia de un hombre llamado José, que fue hecho un mayordomo, y él no era el dueño de nada, pero José tenía autoridad y tenía acceso a todos los bienes de Potifar. Dice el versículo 4 del capítulo 39 del Génesis, dice: así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová lo bendijo, la casa del egipcio, a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. Dice que así en la casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aleluya. Entonces démonos cuenta que José tenía claro que él tenía acceso a todo lo de Potifar, menos a algo. Él tenía acceso a todas las posesiones materiales, él tenía autoridad, él podía administrar, pero no tenía acceso a su esposa. Y José tenía claro que habían cosas que él no podía tomar porque no tenía acceso ni autoridad. Y nosotros debemos tener claro que hay cosas las cuales no podemos tomar porque le pertenecen ¿a quién? A Dios. ¿Cuántas veces hemos tomado cosas que no nos pertenecen? Cosas que ni siquiera tenemos autoridad sobre ellas porque no somos los dueños, pero aún así lo hacemos. Y recuerdo que recién decidí irme con mi esposa. Nosotros vivíamos en un cuarto, solo teníamos la cama, no teníamos televisor ni nada. Y al frente de nosotros era una casa que estaba arrendada por cuartos, y la persona que vivía al frente tenía televisor. ¿Y sabe qué hice yo? Cuando ella se fue a trabajar, yo entré al cuarto de ella y saqué el televisor para mirar televisión. Desafortunadamente, ¿sabe qué pasó? A ella se le quedó algo y se devolvió. Y cuando llegó a su cuarto no encontró el televisor. Adivine dónde estaba el televisor. En mi cuarto. ¡Qué vergüenza! Y eso me pasó, ¿por qué? Porque tomé algo que no era mío. ¿Y cuántas veces nos pasa lo mismo? ¿Cuántas veces tomamos las cosas que son de Dios, las cosas que no nos pertenecen? Y debemos tener temor. Debemos tener temor de que hay cosas que le pertenecen a Dios, hay cosas a las que no podemos acceder. Un buen mayordomo tiene claro que no es dueño de nada y que hay cosas que no puede tomar porque no son suyas. Aún no somos dueños ni siquiera de nuestra propia vida, porque hemos sido comprados por la sangre de Jesús, y por esa razón no podemos hacer lo que queremos con nuestra vida.
porque nuestra vida no nos pertenece. Y por eso debemos ir a Dios a preguntarle. José, como mayordomo, disfrutó de las mejores comidas, de las mejores ropas, los mejores privilegios. ¿Por qué? Yo quiero que usted entienda esto. Porque los mayordomos gozan de las cosas que administran. De igual forma, nosotros como administradores podemos gozar de las posesiones que administramos. José es un gran ejemplo de cómo ser buenos mayordomos del dinero, cómo ser buenos mayordomos de las cosas materiales de alguien más. Podemos tomar hoy su ejemplo y manejar las cosas como lo hizo José. Debemos ser los José de este tiempo. Debemos administrar bien nuestra familia, el dinero, los negocios, los bienes materiales, el tiempo, el trabajo, los dones que el Señor nos ha dado. Debemos hacer uso correcto de las cosas que Dios nos ha dado de acuerdo a su propósito. ¿Sabe que el Señor nos dio dones, nos dio talentos y nos va a pedir cuentas de ello? Y muchos los han enterrado. Esto hará, cuando yo administro bien las cosas de Dios, ¿sabe qué? Hace que el favor y la gracia de Dios venga sobre nuestra vida y suceda, porque eso fue lo que pasó con José. Cuando José administró bien todo lo de Potifar, eso hizo que viniera el favor y la gracia sobre José, y eso convirtió a José en un hombre próspero, en un hombre exitoso, que todo emprendimiento que hacía José le iba bien, era victorioso. Y de la misma manera Dios desea con nosotros. Si nosotros somos buenos administradores con lo que Dios ha puesto en nuestra mano, entonces va a venir el favor y la gracia de Dios. Entonces comenzaremos a ser hombres y mujeres prósperas en todas las áreas, pero no una prosperidad pasajera, una prosperidad permanente, una prosperidad bíblica, una prosperidad de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y eso lo vio Potifar. Potifar vio que la gracia y el favor de Dios estaba sobre José, y por eso le encomendó mayores cosas. Porque cuando tú administras bien, tú te conviertes en una persona confiable. Aleluya. Y Dios quiere que nosotros seamos los José de este tiempo. Dios quiere que seamos mayordomos fieles. Si somos mayordomos fieles en lo poco, en lo mucho seremos puestos. Aleluya. Si somos buenos administradores en lo que nos corresponde a Dios, ¿sabe? Dios nos confiará mayores cosas. Y yo sé que todos tenemos ilusiones, tenemos expectativa, tenemos esperanza en lograr muchas cosas. Pero si tú aprendes a ser fiel en lo poco, entonces Dios será capaz de confiarte las mayores cosas. ¿Cuánto quieren las cosas grandes? Pero muchas veces no somos capaces de ser fieles en lo poco, mucho menos en las cosas grandes. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 2. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 2. Ojalá nos aprendamos este texto, se lo dejo de tarea. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se haya hallado ¿qué? Fiel. ¿Qué espera de nosotros Dios? Fidelidad. Dios espera que como mayordomos seamos fieles. Y la palabra administrador en griego significa persona fiel. Aleluya. Se lo voy a volver a repetir. La palabra administrador en griego significa persona fiel, persona encargada de todos los bienes. Es la persona que debe rendir cuentas de lo que le fue confiado a él. Aleluya. O sea que el requisito para ser un buen mayordomo, según la palabra de Dios, ¿cuál es? Fidelidad. Fidelidad a la familia, fidelidad a tus hijos, fidelidad a tu cónyuge, fidelidad en tu negocio, en tu trabajo, en tu dinero, en tu ministerio, en todo, fidelidad. ¿Sabes cómo vamos a ser medidos en el reino de los cielos? Vamos a ser medidos por nuestro nivel de fidelidad en todo lo que Dios nos ha encargado. ¿Qué nos ha encargado el Señor? Yo quiero que usted sea consciente de eso. El Señor nos ha entregado una familia, el Señor nos ha entregado un cónyuge, el Señor nos ha entregado unos hijos, el Señor te ha entregado un trabajo, el Señor te ha dado dinero, el Señor te ha dado dones, el Señor te ha dado talentos, el Señor te ha dado posesiones materiales, y de todo eso vamos a rendirle cuenta al Señor. ¡Wow! ¿Lo habías pensado? Y el Señor necesita hallarnos fiel en todas esas áreas. ¿Cómo la ve? ¿Ya? A veces hay padres que dejan hacer a sus hijos lo que quieran. Vamos para la iglesia. No, yo no quiero ir por allá. Mientras tus hijos estén en tu casa, es tu responsabilidad. Tú tienes que ser un buen mayordomo de eso. ¿Sabe? Los mayordomos
fieles reciben recompensa. La fidelidad genera recompensas. Aleluya. Alguien que diga amén allá. O sea que ¿cuál es el llamado del Señor? No somos mayordomos. Perdón, somos mayordomos, no somos dueños. Y Dios espera que seamos fieles con respecto a todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Qué ha puesto Dios en tus manos? ¿Ya? Entonces, de pronto un adolescente puede estar pensando hoy, pero yo no tengo nada. Claro que sí, el Señor te ha entregado un cuarto, te ha dado una cama, te ha dado un cuerpo, te ha dado un estudio, te ha dado responsabilidades. Y de acuerdo a eso le tienes que dar cuentas al Señor. Porque a veces somos fáciles de creer que no tenemos ninguna responsabilidad. Seamos fieles con respecto a todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Lucas capítulo 16, versículo 10. Lucas capítulo 16, versículo 10. Me gusta este texto. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. O sea que ¿dónde somos probados? Si no somos capaces de dar, de ser generosos con las pequeñas cosas, mucho menos cuando reciba las cosas grandes. Si no aprendemos a ser fieles en lo poco, nunca lo seremos en lo mucho. Nunca Dios nos confiará mayores cosas. Estaremos limitados, estaremos estancados en todas las áreas. Siempre seremos probados en el dar, porque el dar revela nuestra fe, pero el que no da, niega su fe. Es peor que un incrédulo. Ay, ay, ay. Wow, o sea que cuando yo no doy, estoy negando la fe. Usted puede decir, yo soy un hombre de fe, soy una mujer de fe, pero ¿sabe qué revela si eres de fe? Tu dar. Porque cuando tú das, aunque todo lo que recibe pareciera que no te alcanzará para tu presupuesto, pero cuando tú das es fe, creyendo que el Señor te va a multiplicar lo demás. Pero cuando no lo haces es incredulidad. El lunes fuimos a visitar una familia y tenía un único dinero en mi bolsillo, que era para la semana. Tenía 100,000 pesos. Y cuando me fui a visitar a esa familia, el Espíritu Santo me habló y me dijo, ese dinero no es tuyo, ese dinero es para ellos. Y le dije, Señor, pero es que es lo que tengo para mí. Me dijo el Señor, no te preocupes, yo soy el que te proveo. ¿Y sabe? Que yo obedecí lo que el Señor me dijo y el Señor me sorprendió, porque cuando llegué a casa el Señor me tenía 3 veces más de lo que yo había recibido. ¡Aleluya! Y de manera sobrenatural. También el día del miércoles, al llegar el servicio, la mamá de un hermano que se congrega en la iglesia también me había enviado una ofrenda que yo nunca me imaginé, pero el Señor sabía lo que yo había hecho el día lunes y por eso el Señor mueve los corazones. Pero si yo no soy sensible a dar eso, ¿yo de qué me había perdido? De 4 veces más de lo que yo sembré. ¿Sabe? Cuando el Señor te pide algo es porque Él te quiere bendecir. Él nunca te va a pedir para que tú tengas necesidad. Él quiere probar tu corazón y lo que pasa es que Él te quiere dar más. Pero muchas veces cuando no somos generosos estamos cerrando la puerta para que el Señor nos dé. Ay, tremendo. Lucas 16, 11 al 12. Si somos fieles en las riquezas naturales, eso nos dará acceso a las riquezas espirituales. Hay que aprender a ser generosos. Y este es un tiempo propicio. En medio de la crisis es donde Dios prueba el corazón. Ahí es donde el Señor prueba el corazón. Lucas 16, 11 dice, entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Si no son fieles en las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Tremendo lo que el Señor Jesucristo dice. Si somos fieles en todo lo que es de Dios, seremos llevados a un mayor nivel. Dios nos confiará las cosas mayores. ¿Sabe? José fue probado, pero luego de ser probado, ¿recuerda dónde estaba José? José fue probado porque él fue probado con lo único que no tenía acceso. ¿Qué era lo que José no tenía acceso? La esposa de Potifar. Él fue probado por eso, ¿ya? Y nosotros somos probados en muchas cosas en el dar.
Pero José pasó la prueba, y por pasar la prueba, ¿a dónde se fue? A la cárcel. Y pareciera que no fuera a recibir una recompensa, pero por pasar la prueba, José fue puesto en algo más grande. Llegó a usar el anillo del faraón, aleluya, porque fue fiel en lo que se le había confiado. Gloria a Dios. José, ¿y sabe qué? Que José lo único que buscaba era ser fiel. José nunca estaba buscando ser el segundo después del faraón. Él estaba buscando ser responsable con lo que Dios le había dado. Él había perdido su familia, sus hermanos, porque fue vendido como esclavo, pero tenía una nueva oportunidad de salir adelante, y él fue responsable. ¿Qué fue lo que el Señor le entregó? La casa de Potifar, y fue responsable de administrarlo. Sabía a lo que tenía acceso, nunca tomó lo que no era de él. Se fue a la cárcel, y allá en la cárcel también fue un buen mayordomo, y de ahí el Señor lo llevó a un nuevo nivel de bendición. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos la conciencia de dar, el Señor de lo poco nos llevará a lo mucho. Aleluya. Entonces podemos aprender de José que los mayordomos administran la propiedad de otro. Número 2, que debemos ser ¿qué? Mayordomos fieles. Y número 3, que los mayordomos fieles siempre recibirán mayores recompensas y mayores privilegios. Aleluya. Es extraordinario lo que aprendemos de José. José entendía que él no era el dueño, que él era ¿qué? Un administrador. O sea que nuestra tarea no es buscar lo que Dios tiene para nosotros, sino que nuestra responsabilidad es ser fieles en lo que Dios nos ha dado, y entonces el Señor nos dará mayores cosas. Gloria al Señor. No somos mayordomos, no somos dueños, ¿sabe? Y la viuda de Sarepta fue probada, porque fue probada en el dar. El Señor ya le había hablado a su corazón que tenía que brindarle algo al profeta, y lo único que tenía era una porción de harina y una porción de aceite. Era lo de su diario. Pero cuando ella entendió y fue generosa y dio con esfuerzo, lo único que tenía, la bendición, la multiplicación, la recompensa fue desatado para ella. ¿Sabe? De pronto hoy tú tienes, lo único que tú tienes, como me pasó el lunes, y yo no lo digo para gloriarme, no, lo quiero decir como ilustración. Era lo único que tenía. Yo le dije: Señor, es lo de hacer el mercado esta semana, Señor. Me dijo: no es tuyo, dáselo a ellos. Pero yo desaté 4 veces más de lo que tenía en mi bolsillo. De pronto hoy tú dices: pastor, es que lo único que tengo es esto. No, el Señor quiere probar tu corazón, quiere hacerte crecer en fe, y cuando tú eres capaz de dar lo único que tienes, Dios te va a sorprender. Aleluya. La harina y el aceite no escaseará en medio de la crisis. Tu trabajo no faltará, porque el Señor ha prometido prosperarnos en medio de la crisis. Suya es la plata, suyo es el oro, somos sus hijos. Aleluya. Gloria al Señor. Así que si el Señor en este tiempo ha puesto en tu corazón dar una ofrenda especial, si has tenido esa lucha, recibe el llamado del Señor. No tengas temor, el Señor te proveerá conforme a sus riquezas en gloria. El Señor está probando tu corazón, y cuando tú eres capaz de soltar, el Señor te puede bendecir mucho más allá, abundantemente de lo que tú puedes creer o lo que puedes pensar. Y eso fue extraordinario. La palabra de Dios se cumple. Aleluya. Así que colócate sobre sus pies ahí donde estás, y quiero orar por ti. No es mi palabra, es la palabra de Dios, y dice que la palabra del Señor nunca cae a tierra, que su palabra es sí, amén, y se cumple. Si Dios ha puesto algo en tu corazón y has tenido una lucha, es tu mente, es tu alma, es tu carne la que te ha impedido. Pero si tú eres capaz de creer a la palabra de Dios, sé generoso con su obra. Hay un uso para el dinero, y es impulsar la obra de Dios. Entonces Dios empezará a confiarte mayores cosas,
porque nuestra fuente no es nuestro trabajo, nuestra fuente es el Señor, nuestra fuente son sus riquezas en gloria, riquezas que permanecen para siempre. Aleluya. Padre, en esta mañana yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, divide el alma, Señor, divide el espíritu del cuerpo, Señor. Tu palabra dice que el espíritu siempre está dispuesto y la carne no. Pero hoy, en el nombre de Jesús, sujetamos nuestro pensamiento, hoy sujetamos nuestra carne a la voluntad del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy confiadamente, Señor, de la misma manera como hizo la viuda que tuvo la capacidad de dar generosamente, hoy nosotros lo hacemos para la obra, Señor, y desatamos tu bendición, Señor. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, Señor. Que aquellos, Señor, que suelten, Señor, sus finanzas para tu obra, Señor, ellos serán bendecidos, Señor, 3 veces más, Señor, de lo que ellos den, en el nombre de Jesús. No porque yo lo diga, porque lo dice tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo bendigo a cada persona. Multiplica, Señor. Tu palabra dice: probadme en esto, si yo no abriré la ventana de los cielos, Señor. Y yo sé, yo soy un testigo, yo soy un testimonio, Señor, de que cuando somos generosos, tú nos das mucho más allá, Señor. Nunca falta nada en nuestra alacena, nunca falta nada en nuestros graneros, Señor, porque tú te haces responsable de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y no sé si alguien quiera dar aquí de los que está. Ahí está el alfolí. Si es así, lo puede colocar ahí. Puede sentarse. Y si tú tienes una ofrenda especial, si tú tienes tu diezmo, tu ofrenda, si Dios ha puesto algo en tu corazón, ahí está la imagen. Ahí está donde tú puedes colocar el depósito. La iglesia tiene muchas necesidades. Estamos creyéndole al Señor. Estamos creyéndole al Señor para una cámara. Nos falta un dinero. La cámara vale 6 millones de pesos. Tenemos 4 millones ahorrados. Nos faltan 2 millones. Ya estamos a punto de llegar. Y si el Señor ha hablado tu espíritu en este mes y tú tienes una ofrenda para dar, hazlo confiadamente. El Señor no te va a dejar en vergüenza. Quiero darte los anuncios para esta semana. Quiero decirte que esta semana vamos a volver a la normalidad. De cierta manera vamos a usar más la aplicación Zoom. El día jueves estaremos en ayuno a través de la aplicación Zoom, y el viernes en la noche a las 7 de la noche vamos a estar en oración para que desde su casa se conecte a través de Zoom a las 7 de la noche. El ayuno, como siempre, ¿a qué hora lo hacemos? A las 9 de la mañana, jueves a las 9 de la mañana vamos a tener un tiempo extraordinario. Y el martes, este martes reanudamos tertulias de fe. Tenemos invitado al pastor Darío González y vamos a hablar un poco acerca de la depresión, de toda esa área de nuestras emociones, cómo manejarla, cómo enfrentar este tiempo que hemos tenido que estar en casa y se presentan situaciones. Vamos a tener un tiempo extraordinario el próximo miércoles. No faltes, conéctate, por favor. El hecho de que estemos en nuestra casa, tenemos que aprender a ser responsables. El miércoles a las 7 de la noche tenemos nuestro servicio, así que aparte ese tiempo, no se ocupen hacer otras cosas. El próximo domingo a las 10 de la mañana, yo sé que muy pronto nos vamos a poder reunir, así que estemos orando por el presidente, por su equipo, por todas las autoridades, por el alcalde de Funza, de Mosquera. Estemos orando para que el Señor obre en sus corazones. Amén. Quiero contarle que las iglesias en Colombia se unieron y pasaron un protocolo al Ministerio de Salud. Ya fue aprobado. Y los pastores tienen que hacer un curso para protocolo para enseñarles a las iglesias de acuerdo, y estamos esperando la fecha cuando nos van a permitir congregarnos nuevamente. Ayer se hizo una reunión con los ministros, con el senador John Milton y todos los pastores, con todos los sacerdotes, o sea, todas las entes religiosas, y estamos esperando. Nos dijeron posiblemente el 1 de julio o el 1 de agosto. Así que estemos orando para que el Señor obre. No nos vamos a poder reunir todos, vamos a podernos reunir un 30% de la capacidad, o sea que por servicio
aproximadamente 50 personas. Pero si todos nos ponemos a orar para que el Señor obre en esto, va a ser mucho más pronto y va a ser mucho más rápido. Así que unámonos, iglesia, para orar por los gobernantes, para que nada estorbe esta decisión que ellos han tomado y que nosotros podamos volvernos a congregar. Amén. Dice la palabra del Señor que si 2 o 3 se ponen de acuerdo sobre un asunto, así va a ser en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero hacer una oración especial antes de terminar. Quiero orar por aquellas personas que están sin trabajo. Quiero orar por ellos. Y quiero orar también si hay alguna persona de pronto enferma, quiero orar por esa persona. Padre, en esta mañana quiero unirme a aquellas personas que no tienen un trabajo, Señor. Oro para que tu favor y tu gracia estén sobre la vida de ellos y ellos puedan recibir, Señor, su empleo, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, Padre, que todo obstáculo sea quitado de su camino, Señor. Padre, oro también por algunos si está enfermo, si alguno está quebrantado de salud, yo lo declaro sano en el nombre de Jesús. Envío tu palabra sobre ellos. La palabra en Éxodo dice, envió su palabra y los sanó. Yo envío tu palabra sobre ellos porque tu palabra es medicina a nuestro cuerpo y tu palabra dice que por tus llagas hemos sido nosotros curados. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gracias por haber estado conectado. Por favor, deje su comentario de la palabra que le habló el Señor. Recuerde, tertulia el día martes, el miércoles nuestro servicio de adoración, jueves ayuno, viernes oración y el próximo domingo a las 10 de la mañana en nuestro tiempo de servicio. Dios les bendiga. No olvides que somos el Centro Cristiano para las Familias. Más que una iglesia, somos una familia. Amén. Dios les bendiga.